Pero los hermanos ahí, cuando iban a Azusa Street, hubo un tiempo que no había predicador, o sea, no predicaba, no había un predicador que trajera un sermón, sino que se metían en el espíritu y el Señor levantaba una persona de allá, o levantaba otra de acá, o levantaba otra de acá, y esa era la predicación. Y esa es la forma que se dejaron llevar por un tiempo. Y salieron muy buenos predicadores ahí, pero también vino el enemigo, hizo un desastre con todos aquellos que pensaban que lo toman como juego, ¿verdad? Y que no alcanzan a entender que está Dios para ayudarlos y que pueden vencer, pero le dan más poder al enemigo que a Dios. Pero Dios nos libertó de todo, absolutamente. Nos libertó de todas las cosas. Y nosotros queremos que Dios la liberte, pero también que Dios nos dé la palabra para que nosotros llevemos esa palabra, en lugar de llevar un show o de llevar nomás entretener a la gente. No, tenemos que decirle la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. Van a oír algunos y van a ser libres. Y no sobarles el lomo ahí, o ir nomás y quedar bien con la gente. Hay que quedar bien con Dios. Señor, te damos gracias por tu grande, preciosa misericordia, Señor. Bendito tu precioso nombre, eterno, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la iglesia americana, Señor, por los bichos de esta iglesia, mi Dios, que tú les has puesto en tu corazón, Señor, que estemos en este lugar. Dios mío, gracias, Señor, porque tú eres grande, tu misericordia es para siempre, Señor. Tú nos dijiste, Señor, que nuestro ministerio no ha terminado. Y nosotros, Señor, queremos hacerlo en tu precioso y bendito nombre. Y queremos hacerlo en grande. Queremos, Señor, que tu palabra fluya. Que, Señor, tu palabra convenza, que tu palabra transforme, que llegue a los corazones y que la gente empiece a despertar. Señor, que sea un despertar grande para tu honra y tu gloria. Danos todos los medios, Señor, para dar la vuelta a todas esas iglesias que conocemos. Para, Señor, aquí mismo, Señor, que aquí mismo, Señor, tu palabra, Señor, transforme, tu palabra llegue a los corazones y puedan ser cambiados y renovados y puedan decir, yo creí en el Señor y el Señor me contó por justicia, el Señor me libró de todo mal, el Señor hizo grandes maravillas en mi vida y me siento libre en el precioso nombre y glorioso de Cristo Jesús, aleluya. Gracias, Señor, por todos los hermanos que nos hemos congregado en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has sostenido hasta este momento, Señor. Para ti sea la honra, la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén.